Bien, le voy a pedir al equipo número uno. Creo que tenemos, a ver. Al equipo número 1 de Brian, Lulu, Brandon, Eric. Nada pudiera parar lo que estaba a punto de pasar. Que por favor, Por favor, es que no sabía qué otra cosa hacer. por favor presenten su trabajo, nada más si hacen favor uno del equipo de presentarlo y no sé si vayan a comentarlo todos pero bueno, que expliquen pues esta primera actividad que realizaron como parte pues del trabajo de la evolución del estudio de la administración. ¿De acuerdo? Ok, Eric va a presentar. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Antes de comenzar, Eric, me gustaría comentarles que tengo a varios que no entregaron la actividad, entre ellos tú. Entonces, no sé qué pasó. Pero bueno, tengo a Rafael Montoya, Isaías Hernández, Pedro Hernández y Oscar Fuentes. Y obviamente Eric, que no entregaron la actividad. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, cuando gusten iniciamos. Profesora, una cosa nada más. ¿Sí? Lo que pasa es que pensé que solo se entregaba uno por equipo y yo no lo mandé. Pero sí trabajé con ellos. Ah, ¿y cuál fue la indicación? Bueno, es que hubo una sesión en la que no entré, o dos. No entré. ¿Y qué dice además en la actividad? Porque a lo mejor no estuviste en la sesión, pero estás en Classroom, ¿no? Sí, fue mi error entonces. Muy bien, chicos. Bueno, vamos entonces a iniciar. No los oigo. ¿Están hablando ya? Ah, ¿ya me escucha, profesor? Bueno. ¿Ya se escucha? Ay, yo hablando como loco. ¿Alguien de tu equipo podría, si quieres, para que alguien lo presente, o sea, así está bien? Creo que ya iba a empezar un compañero mío. Ok, adelante pues. Buenas noches, nosotros somos el equipo número 1 y nos tocó hablar sobre la escuela científica. Aquí inició tras la revolución industrial, por lo que, bueno, Taylor dice que no es un programa para alcanzar una mayor eficiencia, sino es una revolución mental. A través del método científico. Uno de los principios que él
nos puso fue reemplazar los métodos empíricos por estudios científicos. Bueno, aquí una explicación podría ser de que en una empresa o en un lugar de trabajo, normalmente antes se podría decir que se usaba de explicar a grandes rasgos el trabajo que una persona iba a desarrollar. Entonces, es como que sustituirlo para que una persona entienda bien el método científico y logre pues exprimir su máxima capacidad en su labor. La dos es la selección y entrenamiento científico de los trabajadores. Bueno, aquí nos quiere decir que es como la capacitación en base al método científico de cada persona que labora. La cooperación de los trabajadores con métodos científicos y una visión más equitativa del trabajo entre ejecutivo y trabajadores, que bueno, nos sirve principalmente para lograr una mayor eficiencia en un producto. No. Ese sí, pero sí hablan de pulso. Yo nunca había visto eso. Creo que sería nos agradeció que fuéramos. Ya, gracias a Dios. Bueno, igual antes de sus aportaciones que hizo Taylor, fue acerca sobre incentivos hacia los trabajadores. También, bueno, los incentivos los dividió en tres, que es antes de alcanzar la norma, al alcanzar la norma y posteriormente de recibir un salario. Otra de otras de sus aportaciones fue acerca sobre el tiempo, que es tiempos específicos de labores y, bueno, de dividir sus tiempos en las labores y las actividades que se emplean en un lugar de trabajo. Y uno de mis compañeros les va a explicar el método científico. Por favor, ayúdame. Te digo algo, es tarde y ambos tenemos que trabajar mañana. Tal vez podemos otro día. Sí, claro, como quieres. Por favor, ayúdame y sepáranos. Fue divertido. Hello. ¿Quién sigue? Sí, pues bueno, lo termino de explicar yo. Ok. O sea, pues básicamente de lo que consistía la escuela científica fue que Taylor quiso cambiar un poco esta manera que tenían antes bueno, no antes, sino que venían siendo empleada de ser muy, muy empírico la manera en que se desarrollaban bueno, sí, los trabajadores, en la manera en que ellos aprendían, en la que ellos sí hacían uso de sus capacidades y lo que él quiso fue que fuera de una manera más metódica, que fuera, pues como lo dice ahí, mediante el método científico. Por ejemplo, ahí donde dice que quería que la selección fuera, es como lo podemos ver ahora que tratan de seleccionar a los trabajadores de una manera más,
pues sí, gente de recursos humanos, supongo que tiene esa expertise para seleccionar personal debido a sus cualidades, a sus capacidades, y no simplemente por tener trabajadores que no están bien capacitados. También es lo que se buscaba, que estuvieran capacitados realmente para desempeñar las labores que se requerían y no simplemente como una mano de obra más. eh, y buscaba igual precisamente esto, que mediante esa capacitación pues más metódica, la estructura, por hablar así objetivamente, una estructura de una empresa estuviera mejor consolidada y pues así cada uno podría adquirir mejor sus roles, tanto, bueno, los administrativos, los empresarios, como eh, los trabajadores, que eran quienes debían llevar a cabo todo lo que, pues las órdenes, tenía que cumplir las órdenes, ¿no? Las órdenes para cumplir estas metas que tenían establecidas pues, las empresas. Y de ahí pues eh, se fue estableciendo esto de, pues de que se fueron dando esto de los incentivos para que así, bueno, pues que el dinero fuera como como lo dije, un incentivo para que el empleado llevara a cabo bien su trabajo, y también así conseguir como que se sintieran bien en el ambiente en el que se estaban desarrollando. No sé si alguno de nuestros compañeros tiene alguna otra cosa que aportar, que decir. No, de mi parte no. Bien, ¿algo más que quieran adicionar? No, más sería todo. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, Eric, si puedes hacer favor de dejar de presentar. Bueno, muy bien, chicos. Gracias, chicos, por su presentación, por esta actividad que están realizando. Bueno, pues finalmente llegamos al inicio de lo que representa el estudio de la administración formal. Como ya lo estuvimos comentando, pues sabemos que partimos de una condición propiamente de trabajo empírico y que es justamente este autor el encargado, pues de alguna manera, de intentar hacer un cambio, ¿no? De llevar un cambio, como lo citaban al inicio, un cambio en la forma de pensar de las personas involucradas en dicho proceso. Sin embargo, quizás para que quede un poco más clara el trabajo propiamente que hizo Taylor, antes de ello me gustaría justamente partir de que hablar propiamente de lo que representa la implementación del trabajo sistematizado no significa que estemos utilizando el método científico, y ya lo habíamos dicho en varias ocasiones. La administración no es una ciencia, por consiguiente, no está fundamentado en la condición del método científico, en la aplicación del método científico. Eh, lo que hace la administración es aplicar una serie de pasos, una metodología para lograr un trabajo sistematizado basado en el proceso administrativo. Pero en ningún momento se implementa el método científico. ¿Por qué? Porque cuando yo implemento el método científico, una vez de que observé, experimenté, revisé los resultados, bla, 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 bla,
genero teorías o leyes y la administración no genera leyes. ¿De acuerdo? Entonces, en este tenor, la condición que ustedes plantean de aplicación de método científico, creo que hay un error en la condición del uso de lo que representa la metodología, la aplicación o uso de una determinada metodología o forma de trabajo a poder vincular al método científico. En la administración no planteamos hipótesis, ¿sale? No experimentamos, no proponemos alternativas y mucho menos, insisto, generamos leyes ni teorías, ¿vale? Por consiguiente, esa parte me parece que es incorrecta. Habría que corregirla, chicos, ¿ok? Insisto, lo que se hace es la aplicación de un proceso sistematizado o que me permite sistematizar lo que se hace, ¿de acuerdo? A través de el proceso administrativo. ¿Me pueden hacer favor de cerrar su micrófono? ¿De acuerdo? Pero bien, ¿cuál es la parte medular? ¿Cuál es la parte esencial de esta escuela? Y que justamente es lo que nos lleva a prestar atención. ¿Cuál es el problema central, chicos, en esta escuela? Cualquiera que conteste. Es una pregunta para todos. Que en este caso Taylor llega y ve que hay un desorden en todo lo que se generaliza, ¿no? En este caso con las empresas que en ese momento eran, digamos, como comerciantes o pequeños lugares, recauderías, y se da cuenta que no hay un orden, que todos reciben el mismo sueldo, que hay muchos que le echan ganas, muchos que le disminuyen, pero que al final el que le echaba ganas deja de trabajar como venía haciéndolo porque recibe la misma remuneración que el que no le echaba ganas. Entonces él plantea y se pone a pensar en cómo mejorar y eficientar la producción, en este caso a la empresa o la recaudería, porque en este caso no eran empresas tan grandes, digamos en este caso transnacionales, pero eran pequeñas recauderías, no sé, vinaterías, que era principalmente eso. Él se planteó el cómo eficientarlo y cómo creo que lo principal de Taylor es que él veló por los intereses del trabajador y también dándole por su parte al empleador, porque en este caso también él formuló una serie de, pues llamarlos así, funciones del trabajo, que son las famosas funciones del trabajo de Taylor. Así es, Ismael, muchas gracias. Y justamente esta es la esencia entonces, y espero que lo anoten y que no se les olvide. Partimos de una problemática. ¿Y cuál es esa problemática? Que ya lo habíamos dicho y que de hecho lo hemos reiterado ya en varias ocasiones. La falta de estructura organizacional. ¿Sí? No existe al interior de estas pequeñas agrupaciones, vamos a denominarlas en un vocabulario moderno, en la micro y pequeña empresa, no existe propiamente una estructura organizacional que permita justamente que cada uno de los miembros integrantes de la misma pues puedan desarrollar sus funciones adecuadamente. Al no existir una estructura organizacional, esto da pie pues a que las personas, cada quien haga lo que se le da la gana. Y si partimos de que estamos empleando el trabajo empírico, un trabajo que viene a ser heredado, que viene a ser generado a partir de la experiencia, a partir de la observación, a partir de que simplemente lo aprendí y lo pongo en práctica. Y que el mejoramiento de ha sido justamente a través de eso, de la misma práctica. Entonces,
Imagínense ustedes la condición que se genera al interior de cuando justamente tenemos pues esta condición de falta de estructura organizacional por un lado y por el otro lado, evidentemente que cada quien trabaja como se le da la gana. Lo que da como resultado la improductividad en las personas. O bien, como ya lo citó su compañero Ismael, la carencia pues de un trabajo eficiente y eficaz, ¿no? El principal problema, obviamente, a partir de que visualizan la falta de estructura organizacional, pues se presenta justamente cuando en las fábricas, particularmente, porque hablamos efectivamente de espacios tampoco tan grandes, genera que el trabajador finalmente está haciendo pues lo que puede, como quiere, pero al trabajador se le está pagando. Entonces, ¿qué significa esto? Que se le está pagando por un trabajo mal hecho que está realizando, ¿sí? Los patrones lo que observan es que a pesar de que se lleva a la práctica todo el proceso productivo de lo que estén haciendo, al final de cuentas, este tipo de producto que se está generando no cubre los requisitos, démosle así, mínimos necesarios, ¿no? Mayoritariamente lo que se está produciendo prácticamente lo están tirando a la basura porque no sirve, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que además de que la empresa está gastando, porque obviamente pues toda la actividad productiva genera un costo, al final de cuentas, el producto no sirve. Y entonces eso le genera pérdidas a la empresa como tal, ¿no? Y es justamente motivo por el que se presta atención a estas formas de trabajo. A partir de que se observa, de que se logra identificar cuál es el origen, qué es lo que lo causa, entonces lo que hacen es justamente, justamente poner en práctica una serie de propuestas para mejorar este rendimiento, es decir, la productividad. No podemos perder de vista que el objetivo de todas las escuelas, no importa cuál sea, es el incremento de la productividad. O sea, los empresarios, los patrones, los dueños de las fábricas, lo que buscan es acrecentar la productividad. ¿Y qué significa la productividad? Bueno, pues que además de que estás produciendo, lo hagas bien. Eso es la productividad. Y no que solamente estés produciendo, pero todo feo, todo mal. ¿Sí me entender? ¿Por qué? Porque esto le está generando pérdidas a la empresa. ¿De acuerdo? En este tenor, pues, es que se presta atención, se presta particularmente atención en este tipo de actividad. ¿Para qué? Para que se mejore no nada más el rendimiento de las personas, sino obviamente el resultado que es el producto como tal, mercancía que finalmente se comercializa. ¿De acuerdo? Entonces, Taylor centra su atención, observa y hace unas propuestas. La primera de ellas, y quizás la más importante, porque además es el punto de partida para el desarrollo propiamente de la administración, es justamente a partir de que identifica la falta de estructura organizacional, pues establece que es necesario organizar el trabajo. ¿Y cómo organizamos el trabajo? ¿Y cómo organizamos el trabajo? Pues justamente a partir de la selección, pues, de los distintos puestos a partir de actividades que tenemos que realizar. ¿Sale? Entonces, organizar el trabajo para él es estructurar de acuerdo a la actividad que realizas, pero ¿qué creen? También al tipo a la cantidad de personas que solemos tener. ¿Sale?
Entonces, estructuramos el trabajo. Y a partir de que estructuramos el trabajo de manera jerárquica y establecemos posiciones, podemos entonces definir justamente los roles que cada una de las personas van a tener. ¿Sale? Es como en casa. En casa seguramente no hemos hecho una estructura organizacional, así, de sentarnos y decir, a ver, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer aquello. Pero sí, muy posiblemente en la práctica lo hacemos, ¿no? Sabemos quién ocupa la jerarquía más grande o más alta, quién le secunda y posteriormente, pues, quiénes seríamos como los obreros, ¿no? Como la parte operativa, ¿vale? A lo mejor la mamá ocupa el peldaño más alto porque es pues la que maneja todo el negocio en la casa y abajo está el papá, aunque el papá cree que está arriba, pues la realidad es que no es cierto, pero no le digan, o sea, que siga creyendo que él siempre está arriba, ¿no? Y obviamente la parte operativa, pues somos todos los hijitos, ¿no? Sin embargo, también dentro de los hijitos, pues hay jerarquías, porque ojo, es muy importante que sepan que dos personas no pueden ocupar la misma posición, ¿sale? Ese es un principio elemental de la administración. O sea, no podemos tener dos jefes. Por eso es que les digo que forzosamente en la cabeza tiene que estar alguien, ¿no? Y por lo general, pues es mamá, ¿no? Aunque papá diga que él, no puede haber dos al mismo nivel, ¿sale? Las partes operativas que seríamos nosotros los hijitos, o ustedes los hijitos, también entraría una categorización, probablemente, y para no herir susceptibilidades de decir que quieren más a un hijo que a otro, porque la realidad es que los queremos por igual, aunque no parezca, vamos a decir que los estoy ubicando, que los estoy jerarquizando de acuerdo a su edad, ¿sale? De acuerdo a su edad, para que no piense que porque lo quiero mucho va primero. De acuerdo a la edad, primero va el mayor y hasta el último va el menor. Y entonces pensaríamos que la designación de roles estaría en función a esto, ¿sale? Eso mismo pasa en las empresas. Nosotros tenemos obviamente que crear esta estructura para poder definir qué tipo de actividad va a realizar cada departamento o cada área. Ustedes cuando entran al Walmart, cuando van al supermercado, pues entonces al fondo ven el departamento de farmacia, el departamento de lácteos, el departamento de ferretería, el departamento de damas. Hay una estructura organizacional, ¿sí? No encuentran el vino en donde están los jitomates. O sea, todo está organizado. ¿Para qué? Para que fluyan mejor las cosas. Entonces, eso mismo hacemos dentro de esta estructura. Taylor la define como una parte medular para el trabajo en las fábricas, al interior de las fábricas, lo que da pie, como les decía, a la jerarquización, la definición de roles, pero a la vez les permite también poder seleccionar a las personas de acuerdo a sus habilidades, ¿sale? Él le llama selección científica del trabajo o selección científica del personal. ¿Y por qué es una selección científica? Porque a partir de la observación, él se da cuenta que dentro de todas esas personas que interactúan al interior de las fábricas, hay personas que destacan. ¿Y quiénes son las personas que destacan? Las que tienen una mayor experiencia, las que tienen una mayor habilidad, las que saben un poquito más sobre ese rol, ¿sale? Finalmente destacan. ¿Qué hace Taylor? Las toma, las escoge y los pone como entrenadores, como capacitadores del resto del grupo. ¿Ok? Taylor también hace referencia justamente, además de la selección del personal científico, pues a la parte de la capacitación. Lo mira como un punto medular para tratar de homogenizar el trabajo.
Ujú. Y todo hablando en términos, pues, de condición empírica, o sea, el trabajo empírico que a partir de la selección, de la observación de las habilidades y de las capacidades que cada quien tiene, lo elijo, lo pongo a capacitar a este grupo de personas para que este grupo de personas obviamente cambie, mejore y actualice sus estilos y sus formas y con ello incremento el nivel de productividad. ¿Sí me entender? Ujú. Entonces, vean pues de alguna manera lo importa esta escuela. Asimismo, no hay que perder de vista pues que no nada más es la parte esencial de lo que es la estructura, sino que también él hace mención de la importancia en cierta medida de poner atención en el individuo desde un punto de vista de motivación, ¿no? Habla pues de permitirle al trabajador pues también gozar de algunos premios con la intención justamente de esto, ¿no? De que los motivemos a hacer mejor su trabajo. Pero ojo, ¿eh? Es nada más la esencia de lo que esta primera escuela y además escuela que pone eh, como punto de partida el análisis para el desarrollo de las siguientes, obviamente lleva a cabo, ¿sale? Entonces, la escuela de Taylor justamente habla en este tenor, hace un análisis, es el primero justamente en hacer referencia a esta parte del control de los tiempos, él le denomina de tiempos y movimientos, con la intención justamente de hacer más productivo el trabajo de las personas, ¿vale? Y bueno, en términos generales, quizás esta sería la parte medular, la parte de la esencia de esta escuela, que obviamente es el parteaguas para el desarrollo del resto de las teorías, de las escuelas, perdón. Eh, Cabe hacer mención que a Taylor pues también se le conoce como el padre de la administración científica, ¿no? Pues sí, se rifó, ¿no? Eh, ¿Alguien pudo o tuvo oportunidad de leer su bibliografía? Yo sí, profesora. Ok, Decía Eric. que empezó pues, aproximadamente a la edad de 18 años a trabajar en un taller de, si no mal recuerdo, era como de producción metálica, algo así. Y posteriormente, pues fue avanzando a diseñador. Después, no, no es cierto. También quiso entrar a estudiar a una universidad, que no recuerdo el nombre, pero bueno, iba ascendiendo como diseñador, después fue jefe de taller hasta llegar a ser ingeniero. Y pues ya que era ingeniero, pues ya fue cuando empezó a desarrollar lo de bueno, su teoría, por decirlo así, o qué era lo importante. Así es, así es. Por alguna condición del destino, ¿no? Fíjense, tiene una formación de economista y de ingeniero también. Y por alguna condición física, eh, pues se ve obligado a quedarse en esta fábrica. Y justamente, pues eso le permite el poder, a partir de esta observación que él no lo buscaba, pues simplemente se dio y a partir de ello observa y entonces empieza a implementar, ¿no? Estos cambios que dan pie a este incremento de la productividad. Entonces, no hay que perder de vista, chicos, justamente este elemento, ¿vale? El incremento de la productividad va a ser lo que va a mover a todas las escuelas, ¿de acuerdo? ¿Algún Aparte también comentario? decían decían que que era judío, ¿no? Judío. Y, ok, ¿y por Y qué? es ¿Por qué? que, ¿Por qué? A ver. bueno, Pues yo había visto que decía que era judío, o sea que ya tenía, no sé, yo había visto que era judío, entonces como que sí me dio un poco de risa eso. Ok. y es que aparte, Perdón, adelante. no, dígale. A mí me llamó la atención
que también leí que según hizo su ingeniería en una escuela que era como de turno nocturno. Ujú, ¿Y qué así más es. me llamó la atención? Ah, pues eso que pues era ingeniero y pues resulta que es el padre de la administración científica. Es que Y pues no se bueno, que trata es una como tal. ciencias sociales. Yo siento que no se trata como tal de que sea ingeniero, ¿no? Es que mm, desde sus inicios fue avanzando en todas como las posibles ramas en la cual se pudo observar mejor. O sea, no empezó siendo ingeniero y órale, me ponen como de ingeniero y Ujú, ya, sino que así empezó es, desde abajo y eso le así es. permitió poco a poco ir observando, ir dándose cuenta en dónde está fallando. Y yo creo que en su camino, pues él pensó y dijo, no, pues se me hace pues ineficiente esto, ¿no? Pero nunca lo dijo, hasta cuando ya llegó hasta arriba y siendo ingeniero, fue cuando ya dijo, no, pues esto está mal, ¿no? Yo pasé por todo un camino y ya teniendo, digamos, ya un rango de estudios superior, ya fue cuando pudo por fin desarrollarla al 100%. Claro, exacto. De hecho, no llegó siendo jefe, o sea, no llegó dirigiendo gente, ¿no? Llegó ocupando los puestos más bajos de la fábrica y fue escalando justamente como lo refiere su compañero, ¿no? Entonces, esta visión que tuvo, porque hay que llamarlo así, es una visión que se tiene, y no de ultratumba, sino el observar qué está generando la problemática y qué posibilidades tengo para resolverlo. Entonces, esta quizás es la parte medular, ¿no? De de esta condición. Entonces, sí, sí es muy importante, pues, que ustedes se den cuenta que pues, la profesión no necesariamente tienes que ser administrador para saber administrar, ¿no? No necesariamente tenemos que, de hecho, no podemos siquiera asegurar que un administrador sabe administrar, ¿no? Tiene los conocimientos, aquí sí, científicos, ¿no? Que de alguna manera te dirían que puedes generar la habilidad de administrar, pero no porque te chutes un curso de liderazgo en el TEC de Monterrey o de administrador, significa que seas líder o significa que sepas administrar, ¿sale? Adelante, Ismael. De hecho, yo creo que sí, el que él fuera ingeniero sí jugó un parte fundamental en su vida y por eso fue el padre de la administración, porque nosotros como ingenieros debemos de buscar la mejor solución, digamos como nosotros más que, bueno, yo que voy a elegir la especialización de control, debo de buscar la manera de hacerlo más eficiente, más rápido, y te das cuenta en esos pequeños detalles, digamos como ingeniero que viene del latín de ingenium, de engendrar, de tener ingenio, de inventar, de innovar. Es precisamente lo que se postula en este caso Taylor, ¿no? Eliminar movimientos inútiles, adaptar tareas, no sé, para quien las realice mejor, no para todos, sino para quien las realice mejor, especializar la operación, no sé, de cada cosa que va a realizar cada uno y sobre todo unificar que todos son la misma persona para un bien común, o sea, unificar la manera en que se realiza la actividad. Y creo que eso es parte de la ingeniería, es parte de lo que debe de uno de saber. Por eso a mí sí me gusta esta materia. No tanto como vemos la administración como un papel burocrático, algo que tienes que leer, que estás sentado y no, o sea, es más como una estructura organizacional que debe uno de emplear. Digamos como ahorita los principios de Taylor son como principales para un ingeniero porque debes de llegar a eso, a ver quién hace mejor trabajo, quién es un poco más flojo, porque como usted dice, nadie puede ocupar un mismo puesto organizacional, podrán ser todos obreros, pero cada uno tiene su nivel escalonado de obrero, o sea, desde que llegas y dices, pues, háblale, no sé, a Juan, ahí te vas con el segundo, y si allá está el último, a ver el frijolito, pero dices, bueno, pues esto, pero cada uno ocupa su nivel, por eso creo que sí juega una parte importante el que sea ingeniero, me atrevería a decir que hasta fundamental para que él se hiciera ese razonamiento. Ahorita en la actualidad es muy lógico hacernos razonamientos así, pero en esa época era como un nivel, no sé, como que no era de su época. Ahorita cualquiera se hace un pensamiento normal, pero Un no era de... dios.
podríamos pensar que en esta época cualquiera lo tendría. La realidad es que aún así hay todavía muchas deficiencias y tristemente podría referirlo inclusive mucho más en las áreas que no son de lo económico administrativo, ¿no? O sea, las áreas de ingeniería en verdad no saben cómo se rehúsan a tratar yo diría no a tratar, a darle la importancia que representa la administración, ¿no? O en general, las ciencias sociales, ¿no? Siempre las han visto como algo superfluo, como algo complementario, pero así si pueden, de lejitos mejor, ¿no? Y la realidad no es porque seamos los muy, pero evidentemente no puedes interactuar solo porque vives en una sociedad, pero tampoco puedes trabajar de manera separada sin tener una organización, sin planear, sin controlar tus recursos, o sea, o ignorando el contexto económico que te rodea, ¿no? Político y social. Entonces, el hecho, pues, de que ustedes puedan, y no saben de verdad cómo me da gusto que digan, me agrada la materia, y no me agrada, y no porque estén adulando, De ¿no? barberos. Se Exacto. dice barberos. Bueno, que es de barberos. Sino porque, no, y sinceramente a mí, esto tampoco me es X, pues. Sino porque realmente le vean ustedes la utilidad, ¿no? Para mí es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Lo entiendan, lo asimilen y no que se lo aprendan. Porque no le van a decir a su jefe, ay, espérame, déjame ir por el libro para saber cuáles son los 14 principios de la administración para poderlo aplicar? O sea, no. O sea, tú necesitas resolver en el momento. Necesitas validar los recursos que tienes disponibles. Evaluar alternativas de volada. O sea, no puedes agarrar y decir, ay, espérame para mañana. No, güey, es ahorita. ¿Puedes o no puedes? Así te van a decir. ¿Sí? Así es como debemos de pensar, bueno, yo no soy ingeniera, sí, vamos a decir, debemos de pensar los ingenieros, yo no soy ingeniera, pero definitivamente, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, un ingeniero que tiene obviamente el conocimiento técnico que ustedes tienen, que ustedes desarrollan como ingenieros, que además sabe interpretar el contexto económico, es decir, que entiende de la inflación, que entiende del alza de los precios, que entiende de la devaluación, que entiende del tipo de cambio, que entiende de lo que carajos está pasando alrededor de tu país y que obviamente maneja, controla grupos de trabajo, ¿sí? Que sabe administrar. ¡Wow! Quisiera tener en tus 20 años menos, ¿no? Así se los pongo. Esa es mi percepción, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que estén interesados porque quieren aprender, porque están interesados en conocer, que participan por esa razón, y no que nada más están interesados en pasar, ¿no? El que quiera pasar, alce la mano y nos vemos al final del semestre. Y así se evita la pena de estar de 8:30 de la noche, 10 de la noche, aquí pudiendo ver el partido del América contra el Cruz Azul, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, muy bien, chicos. Entonces, esta escuela es de vital importancia, ¿vale? Es el punto medular, el punto de arranque para el resto. Muy bien, entonces Profesora, vamos a ver ¿Qué pasó, Eric? bueno, en algún libro que usted envió, igual decían una parte que esta escuela de Taylor no buscaba no buscaba mejorar ni los costos y no se centraba tampoco en incentivos hacia los trabajadores. Pero pues bueno, también investigando un poquito más, pues hubo pues repetidas ocasiones en que escuché o que leí que sí, y bueno, incluso usted lo acaba de mencionar, que sí debe de haber una motivación y para que Sí. no se afecte la productividad. Entonces, bueno, me quedo con eso, de la motivación, pero sí me queda duda en eso. ¿Cómo sería esa Sí, parte de la motivación? lo que pasa es que esta escuela lo introduce,
Por eso es que de alguna manera no lo estamos profundizando. Lo cito porque es justamente el punto de partida, pero se van a dar cuenta que las escuelas, y a quien le tocó las escuelas más adelante, saben perfectamente bien que en su escuela, estoy hablando de 3 escuelas adelante, justamente estos autores se encargan de estudiar los procesos de motivación, pero ya reales, pues ya de haber, vénganse, oigan, necesitamos motivar a la gente, ¿qué hacemos? Acá no, acá es simplemente como una idea así de, ay, es que la gente tiene que estar motivada, pero como algo así que salió en la plática, ¿no? Ajá, por eso es que probablemente no lo encuentras referido tan continuamente o al revés, ¿no? O sea, sí se cita, pero no se hace un estudio a profundidad, porque además, insisto, es la escuela inicial, entonces se van a dar cuenta que en la siguiente escuela, Fayol, que es su discípulo, el discípulo de Taylor, Fayol toma las ideas de Taylor para desarrollarlas. Entonces, quizás podríamos pensar que se vuelve repetitivo. Sí, porque es la base, es la esencia, de aquí partimos. Pero cada autor tiene un enfoque en específico, justamente. Y esa es la parte que nos interesa analizar. ¿Vale? Muy bien, la siguiente escuela. Antes de que se me olvide, a ver, los que no subieron la actividad, súbanla, van a tener menos calificación, pero súbanla. Y la próxima vez que no lean las instrucciones, de plano tienen 0. ¿Ok? Obviamente me estoy refiriendo a los que sí trabajaron, los que no tuvieron equipo, los que no hicieron nada, esos no aplican. Pero por ahí me dijo, bueno, alguien comentó hace ratito que no alcancé a mirar quién era, que dijo, sí, yo fui el culpable. Entonces, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que era el culpable y que yo todavía le dije, sí, sí eres culpable, responsable y demás? Gacha, Creo que ¿verdad? Isaías, por favor, vuelve a leer las instrucciones y la próxima vez le voy a hablar a tu mamá para que te dé un zape ahí enfrente de mí. ¿Ok? Sube tu archivo, por favor. gracias. ¿Ok? Muy bien. Siguiente escuela. Es la escuela de Taylor, de Fayol, perdón. ¿A quién le tocó la escuela de Fayol? A nosotros. Adelante. Nosotros, yo no sé quiénes somos nosotros. Somos de... Ahí está. ¿Ya están viendo la presentación? Aún no. Sí, ya. Ya está. Ah, sí, ya, perdón. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar de la escuela clásica. Retomando un poco las ideas, hay que dejar claro que este movimiento de revolucionar la administración viene con la revolución industrial, porque había mucha ineficiencia en los procesos, entonces eso hacía menos productiva a las empresas. Entonces, por esto es que surge todo este movimiento de revolución de los procesos administrativos, pues. Como ya lo mencionaron el equipo anterior, el que comenzó con todo esto fue Taylor, que pues se considera como el primero que pensó cómo mejorar el aspecto administrativo de una empresa. Pero después de él siguen varias personas que igual buscando el mismo objetivo de tener una empresa más eficiente, también desarrollan otras teorías. Ese es el caso de Fayol, que es el representante de la escuela clásica, que es el que toca hablar. Fayol centra su estudio en las estructuras de las organizaciones, que es un poco diferente a la teoría que tenía Taylor, ya que Taylor se basaba en ciertos pasos o principios para que cualquier empresa que la podría utilizar
y así llevar una buena administración y llegar a ser más eficientes. Es un poco diferente ya que Fayol igual se centra más en las organizaciones. Quiere que ciertos departamentos lleven una jerarquía y así poder ser eficientes mediante esos departamentos en los cuales se tiene que notar una jerarquía, tiene que llevar un jefe, no sé, un supervisor y los obreros. Es una parte importante en la que marcó Fayol para que pueda haber cierta organización y cierta eficiencia para la empresa. Y para Fayol, como digo, el acto de administrar es planear, coordinar, organizar, dirigir estos departamentos. Ahora vamos con las funciones administrativas. En este caso fue Henry Fayol, en este autor, digamos, se centra su estudio principalmente en las estructuras de las organizaciones, en vez de las otras tareas como lo hacía tal diferencia de ellos, en donde Fayol busca el aumento de la eficiencia de la empresa a través de la forma y de la disposición de los departamentos y la relación estructural de ellos mismos. En este caso, las funciones administrativas, en donde Fayol dice que toda empresa puede ser dividida en 6 grandes grupos, juntando sus actividades de funciones básicas, los cuales son funciones técnicas, en donde se reúnen las actividades relacionadas con la fabricación y de los productos, en este caso, o los bienes o los servicios que en cada empresa ofrezca. Las funciones comerciales, en donde se juntan las actividades vinculadas al intercambio comercial, en este caso, la compra y venta. Es decir, el comprar los materiales necesarios para desarrollar todas las tareas y la venta de los bienes producidos. La tercera es la función financiera, las que están conectadas con el mejor manejo de fondos de dinero y buscan capitales. Esa es la función financiera. Las funciones de seguridad, en este caso, son necesarias para la protección tanto del personal como los bienes de la empresa. Estas, de hecho, ya son normalizadas. La empresa debe de tener una normalización de seguridad para que pueda cumplir con los requisitos precisamente de tener una propia empresa. Después seguimos con las funciones contables, en donde se coordinan las tareas de registros contables. En este caso, el inventario, los costos, lo producido, lo que se va a reciclaje. En este caso, si es una empresa productora, siempre hay un pequeño de producto que se llama como desperdicio, que al final no vendría siendo desperdicio, sino es simplemente un producto que no puede salir porque no cumple ciertas medidas de calidad. En este caso, ahí son las funciones contables. Y después vamos con las últimas, que son las funciones administrativas, en donde en esta función se organizan, se ordenan y se sincronizan las funciones anteriores. De las funciones administrativas nace el concepto de administrar y las funciones universales de la administración. Para Fayol, el acto de administrar es planear, es coordinar, es organizar, es dirigir. Estos procesos pueden encontrarse en cualquier área de la empresa, o sea que en cualquier sector de una empresa se planea y se coordina. Por tal motivo, entonces, que se consideran fundamentalmente para lograr la máxima eficiencia de las mismas. En este caso, como ya se las dije, son los puntos de planear, que es crear un plan en donde se fijen objetivos para que se puedan proyectar a la mejor manera los recursos de la empresa, alcanzar los éxitos. Después sería coordinar, armonizar, juntar a todas las actividades de la empresa para facilitar la relación de las tareas y conseguir los resultados deseados. Es importante que se adopten medios a los fines y sincronizar las acciones para que cada uno de los individuos estén sincronizados, estén con el objetivo mismo y todos puedan desarrollar, en este caso,
y alcanzar el objetivo que se desea en base a la empresa. Después sería control, que sería verificar que todo funcione con normalidad, de acuerdo a lo planificado, y tomar acciones correctivas en caso de ser necesario. Vigilar, andar al pendiente, checar que todo funcione, ver quién es el empleado que más, no sé, labora, el que más se esfuerza, quién es el que está ahí, no sé, tambaleando. Y en ese caso se le aplican, no sé, relaciones correctivas de ser necesario. Si es un empleado que principalmente falta mucho y te dice que, no sé, se le falleció su mamá, a lo mejor a la primera se la crees y a la segunda, pero lo principal que en este caso es ver e identificar quiénes son esas personas, ¿no? Para detectar los puntos débiles y los errores y evitar que los errores se repitan. Después, por último, sería organizar, sería organizar, proporcionar todos los elementos útiles que hagan al buen funcionamiento de la empresa. La organización puede ser de tanto material como social, para que todo funcione armónicamente con los puntos anteriores. Y por último, yo creo que sin nada de esto podría funcionar, sería dirigir, guiar a la organización para que funcione y lograr su principal objetivo, de que siempre el máximo objetivo de cualquier lado es lograr un máximo rendimiento de los empleados y lograr no solo tu meta, sino superarla. Eso es básico de cualquier empresa, básico de cualquier organización y básico como cualquier persona. No solo debes de lograr tus objetivos, sino debes de lograr un plus más. Siempre es un máximo rendimiento. Y con esto termino con las funciones administrativas. En base a las funciones administrativas que pues construyó Fayol, hace la teoría de los 14 principios básicos, que comienza con la división del trabajo. Aquí es donde entra la parte de formar departamentos en donde se identifican las diferentes funciones que los empleados pueden realizar, dependiendo del proceso o el producto, los clientes y ese tipo de cosas. Todo esto para lograr una mayor productividad y eficiencia, pues, organizacional. En segundo punto, tenemos a la autoridad y la responsabilidad. Aquí, pues, es la jerarquía, ¿no? Siempre tiene que haber algún gerente, alguien que esté arriba, que tiene que dirigir a los demás. Es el que toma las decisiones, el que tiene más autoridad y tiene las cosas, pues, claramente definidas para que los demás las hagan. En tercero tenemos la disciplina, que pues esto es como algo que siempre tiene que haber en todas las organizaciones para poder tener una gestión eficiente, para pues que todo salga bien después. Una disciplina genera como buenos resultados. En cuarto tenemos la unidad de mando. Aquí pues ya es lo mismo de los niveles jerárquicos, pero todo como con un conducto regular. Yo lo entiendo como que lo que dijo la profesora, que solo hay alguien arriba, o sea, se va así haciendo, pues no pueden haber dos jefes que hagan lo mismo, pues. Así es. Como cuarto punto, quinto, tenemos la unidad de dirección, que pues aquí que no haya dispersión en la autoridad. Siempre tiene que haber alguien que, bueno, es que hay algunos que me confunden, que siento que como que repiten lo mismo, pero aquí pues siempre tiene que haber alguien que mande, porque si no se genera caos y el caos genera malos resultados. Después tenemos a la subordinación de los intereses individuales a los generales. Bueno, yo lo entiendo como una lealtad organizacional. Es como un ganar-ganar. Los trabajadores ayudan y la empresa pues te va a ayudar a ti. Dependiendo de tus intereses, tú les ayudas a ellos y así se van de la mano.
Después tenemos a la remuneración del personal. Pues aquí es como el pago, la remuneración justa que tiene que recibir un trabajador es pues obligación de la empresa brindársela para, pues, para los colaboradores sean compensados de una buena manera. Después tenemos a la centralización. La centralización pues tiene que ver con los niveles jerárquicos también, en donde tienen que estar bien establecidas quién toma las decisiones, los roles y así, pues el nivel jerárquico siempre establecido en esto. Y mire, tenemos en la siguiente la jerarquía o la cadena escalar, que también la encontré como un conducto regular que pues se tiene que respetar los diferentes ámbitos de cada pues trabajador y así. Pues se me costó un poco de trabajo entenderlo, así que no lo puedo explicar muy bien. De ahí sigue el orden. Pues como sabemos, y con el orden y la disciplina son como reglas de oro en esto de las organizaciones. Pues con los niveles jerárquicos tiene que haber un respeto que se genere de la empresa y con la sociedad también. Pues con los individuos se le tiene que dar, por ejemplo, a los trabajadores los derechos que tienen, siempre se tienen que aplicar. Hay que respetarnos entre todos en las organizaciones y esas cosas. De ahí tenemos a la equidad, que es como estabilidad, yo siento. Pues aquí se trata de pues crecer en la misma empresa. Cuando tú te quedas en una empresa, creces de manera, pues tu crecimiento, creces de manera en el conocimiento, tienes más experiencia, te especializas en algo. Entonces lo que busca con esto es conservar a la gente y que esta gente pues muestre sus talentos y sus aprendizajes para poder mejorar a la organización. De ahí tenemos a la iniciativa, que pues tiene que ver con la creatividad. Pues los trabajadores tienen que aportar cosas nuevas a la organización para que ésta mejore pues bastante, entonces colaboran a su trabajo. Y por último tenemos el espíritu de equipo. Pues este es de los más importantes, siento yo, porque genera un compromiso con las organizaciones para lograr los objetivos que tienen estos, y eso es todo con esto. Después de los principios de Fayol, para terminar con la presentación, al parecer todo este conjunto de términos que propuso Fayol y Taylor, porque van de la mano, suenan, no sé, muy bien empleados, muy bien ejecutados, pero sin embargo fueron criticados, y por eso quisimos poner las críticas que se le hizo a esta escuela. ¿Por qué? Porque muchos piensan, bueno, en la crítica se toma que no hubo, se toma el que no hubo factores externos de la empresa. Es decir, que solo se visualizaron los que pasan dentro de ellas, o sea, los empleados y los empleadores, pero no hubo más allá, más afuera, o como si fuesen autónomos. Aparte de que solo se basaron desde la observación, desde su modo de solamente empírico, o sea, solamente ellos fueron viendo, fueron, digamos por así la palabra, calando, cómo iban funcionando cada una de las organizaciones y de las empresas. Aparte de que cada empresa, pues, funciona diferente. Por eso fue criticada estos principios, y como ahí lo menciono en la presentación, que tiene una visión incompleta de la organización, ya que solo se estudia la organización formal y con un enfoque mayormente sesgado hacia la producción, sin considerar los factores psicológicos y sociales de los trabajadores. Por tal motivo recibió el nombre de teoría de la máquina,
ya que venían ya que veían al operario como una máquina que tenía que hacer mucho de pocas cosas. O sea, solamente buscaban el cómo eficientar, pero no de manera eficientar para que el empleado se sienta de una forma mejor, digamos, como ahorita, que la jornada laboral es de 8 horas y en otros países es de 6. A eso critica, en donde más que buscar una, como ahí lo menciona, una equidad, que es más que nada tratar amable a tu empleado que tenga las mismas condiciones, busca más el eficientar a la empresa. Precisamente fue criticado esto. Y pues muchísimas gracias, compañeros y maestra, por escucharnos. También lo de mi compañero, también decir de la crítica, yo siento que lo ven como que al trabajador lo ven como una pieza reemplazable y no se dan cuenta del valor agregado que le puede dar a la empresa. Por ejemplo, como mi compañero puso un ejemplo de que se le murió su mamá y el jefe puede decir, no, me faltaste muchos días y esto no le conviene a mi producción, me está restando, pero a lo mejor ese empleado podría ser el que dé el espíritu del equipo, el que diga, no, ¿saben qué, chavos? Vamos a darle esto, vamos a llegar temprano, vamos a hacer esto. Y también que que tenga iniciativa de decir, ¿sabe qué, jefe? Esta máquina no sirve, vamos a hacer esto y esto, vamos a cambiarla. Entonces, yo siento que la crítica es más por eso, que es como, ese trabajador ya, sí trabaja, pero no me convence, vamos a cambiarlo. Total, hay otro igual o hay otro que puede hacer lo mismo. Yo creo que ese fue la crítica del pensamiento de Taylor y de Fayol. ¿Alguno de los compañeros No, tendrán? es que yo iba a decir que yo siento que esto de la escuela clásica, pues aplica mucho en México. Bueno, yo lo siento así, porque pues aquí en México se conoce mucho así de dejar las cosas al último, ¿no? Entonces, yo pues he escuchado que en muchas empresas es así como, el jefe tiene que estar detrás de sus trabajadores para que hagan las cosas bien. Y algunos sí lo hacen bien y otros no. Es como algo muy inestable, siento yo, pero pues siento que en México se basan bastante en este modelo. Igual creo que es algo contradictorio porque principalmente esta escuela se centra en el trabajador. Entonces, si te estás centrando en el trabajador, ¿por qué lo haces ver como si fuera una herramienta más que puede ser reemplazada, como ya dijeron? Entonces siento que igual es un poco contradictorio. Ok, chicos, muchas gracias. Antes de que me interrumpan. No, justamente, y qué bueno que hacen estos comentarios, en verdad los agradezco. Si bien es cierto, es que dice su compañero Gustavo, es que se centran en el trabajador. O sea, sí, pero no. O sea, sí se centran en el trabajador y prestan atención al trabajador desde el punto de vista de recurso, desde el punto de vista de instrumento que me genera, que me da a producir, pero en ningún momento estamos hablando de que sea una atención dirigida hacia, ay, pobrecito de mi empleado que se le murió la mamá. No, 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 no se confundan. Estamos hablando de una escuela que se desarrolla poco después de llevarse a cabo la revolución industrial. ¿Vale? Estamos hablando prácticamente del siglo XVII, por ahí XVIII, ¿sale? En donde evidentemente partimos pues de una época donde se revolucionan las formas del trabajo y por ende las formas de pensamiento y por ende las formas de organización. Cuando hablamos justamente de la carencia de estructura organizacional, pues nos enfrentamos a una problemática que tiene que ver con la ruptura de esos paradigmas tradicionales de trabajo empírico, en donde al introducir máquina y sustituir la mano de obra de las personas por las máquinas, tenemos que implementar nuevos sistemas para poder llevar a cabo la producción. Pero en definitiva, a mí lo que me interesa como patrón
es que tú produzcas, ¿sí? Que tú produzcas. Taylor, cuando habla de la estructura organizacional de primera instancia, lo hace no pensando en el trabajador, en el bienestar del trabajador, sino en el bienestar de la empresa, que al tener una estructura me va a dar mejores resultados. Es decir, voy a hacer que el trabajador sea más productivo. Esta escuela, obviamente, que parte de estas ideas esenciales de Taylor, desarrolla también su propio estilo y enriquece la aportación justamente de Taylor. Fayol también se le considera padre de la administración clásica, perdón, no científica, clásica. O sea, tenemos dos padres, pues, el de la científica y el de la clásica. Finalmente, Fayol es discípulo de Taylor y hace uso justamente de este trabajo, de estas investigaciones que se vienen realizando y las implementa. ¿Desde qué particularidad? Bueno, pues Fayol es justamente la primera persona que aborda ya de una manera más formal, quisiéramos decirle de esta manera, desde una manera más formal, la necesidad de contar con una estructura organizacional. Taylor lo define y lo empieza a trabajar. Sin embargo, es Fayol el encargado de llevar a cabo esa estructura bajo un modelo denominado organigrama. ¿Vale? Si ustedes quieren conocer cómo está estructurada una empresa, lo único que tienen que hacer es buscar su organigrama. Y con eso van a saber si la empresa tiene una estructura organizacional. Si no tiene organigrama, pues ¿qué creen? Ya se lo comió el payaso. Porque no va a durar. Eso tiene que ver con lo que mencionan los compañeros, que era lo de planear, coordinar, Dirigir. De hecho, así es. De hecho, cuando hablamos, ¿se acuerdan que decíamos, Taylor empieza pues a establecer un trabajo sistematizado? Es decir, que lleve un orden. ¿Y cómo logro este orden? Pues a través de lo que Fayol denominó como proceso administrativo. ¿Sí? A Fayol se le conoce como el padre de la administración clásica o como el padre del proceso administrativo, porque es justamente él el que define esta ya estructura sistematizada que es el proceso administrativo, ¿no? Las fases del proceso administrativo. Y quizás no de primera instancia refiere a la planeación, a la organización, a la integración, a la dirección y el control, pero sí habla de prever, de planear, de organizar, de dirigir y de controlar. ¿Sale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de organizar el trabajo, pero ya bajo una metodología que no propiamente es la científica, ¿no? Sino un trabajo sistematizado, es decir, que lleva un orden, ¿de acuerdo? Es justamente otra de las aportaciones de esta escuela. Entonces, no nada más hablamos de una estructura organizacional ya definida y basada en una herramienta conocida como organigramas, sino que también hablamos, pues, de la definición de las fases del proceso administrativo y también de los puntos elementales que son los principios de Fayol. Estos 14 principios que, como decía su compañera Frida, como que me generan así como que parece que es como muy parecido. Efectivamente, ¿vale? Efectivamente, tiende a ser muy parecida esta esencia, pero cada una de ellas justamente refiere particularidades que se ponen en práctica cuando hacemos uso de la administración. Hablar de la división del trabajo, si bien es cierto es que Taylor lo hablaba, esa división del trabajo la utiliza a partir de que selecciona al trabajador de acuerdo a sus capacidades y conocimientos, lo que él denominó como trabajo científico. Fayol hace uso de esta división del trabajo, pero no a partir de las capacidades del trabajador, sino a partir de la estructura organizacional, es decir,
el puesto, ¿vale? Les decía, cuando nosotros generamos estos puestos, definimos los roles de cada persona. Ah, ok, ¿quieres estar hasta arriba? Aquí a la cabeza. Ah, pues órale, ahí te van tus responsabilidades. La mayoría de las veces las personas suelen querer ocupar estos puestos de dirigir sin aceptar las responsabilidades que implican, ¿no? A las responsabilidades le huyen todos. Y entonces, bueno, ¿quieres o no quieres? ¿Quieres ser jefe? El jefe tiene responsabilidades, ¿sí? Pero también tiene una gran virtud, podríamos llamarle, ¿no? Y es que cuando manejas gente, y la esencia radica en esto, cuando ustedes manejan gente, no es manejar, no es decir soy jefe y mando, sino es saber cómo hacerlo. ¿Y cómo sé que sé hacerlo? Cuando logro que esas personas hagan lo que yo quiero. Así de sencillo. ¿Sí me entender? ¿Podrían dejar de compartir la imagen, por favor? Para que los pueda ver a todos. Entonces, esto es un poquito, muchas gracias. Esto es un poquito de esta esencia de la escuela de Fayol, ¿no? La definición de esta división del trabajo parte de los roles de actividad que tiene cada persona de acuerdo a la posición jerárquica que ocupes. No le puede pedir tu mamá a tu hermanito de 5 años que haga la sopa, porque se va a quemar, ¿sí? No tiene capacidad para hacerla, porque está pequeño. Pero sí le puedo pedir que separe la ropa, por colores, ya sabe los colores, ¿no? Y entonces lo involucro en la actividad. ¿Sí me entender? Entonces, cuando nosotros identificamos claramente cuáles son los roles que le corresponden a cada persona de acuerdo al puesto, se vuelve muy fácil. El problema radica, como bien dijo su compañera, es que en México, punto número 1, adaptamos el puesto a la persona, no la persona al puesto. ¿Qué significa esto? Oye, Alejandro, ¿te gustaría ser jefe de mantenimiento eléctrico? Oye, pero ¿qué tengo que hacer? Tú di si sí o no. Pues bueno, órale, pues. Y no sabe Alejandro ni qué rollo con lo que tiene que hacer ahí, ¿no? Evidentemente, ni sabe qué tiene que hacer y quién sabe si tenga los conocimientos para hacerlo. Pero el puesto ya es de él. Y entonces, ¿qué se hace en las empresas en México? Y hablo de la privada y lo público, ¿eh? Ah, no te preocupes, pues es que Alejandro es el hijo del dueño. Güey, ¿y qué sabe de ingeniería? ¿Qué sabe de control? ¿Ya qué sabe de contabilidad? Pues nada, pero es el hijo del dueño. Ah. Y entonces, ¿qué hacemos? Adecuamos el puesto a la persona. Aunque después le demos en la torre, ¿no? A la empresa. ¿Vale? Entonces, esta es la parte esencial justamente de esta escuela. Y lo vamos a ver reflejado cuando analicemos la fase de organización del proceso administrativo. ¿Vale? Entonces, aunque quizás para ustedes parecieran algunas cosas como muy reiterativas, posiblemente lo sea, pero ahorita estamos aprendiendo la teoría, estamos tratando de comprender cómo surge. Agárrense, porque después vamos a ver cómo lo aplicamos. Y eso es lo rico, porque eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Esa es la forma en cómo se resuelven los conflictos en las empresas, en las organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Sale? Pues como siempre, es un placer estar con ustedes. Voy nada más, me faltan algunas personas que no logré identificar porque estuvieron algunas cámaras, bueno, no las podía yo visualizar, pero está Enrique Gallardo. Gracias. Carlos Gregor. Gregor no está. Pedro Hernández.
Brandon López. Yo aquí estoy. Gracias. Mariana Martínez. Aquí estoy, profesora. Gracias. Rafa Montoya. Montoya está. Antonio Colín, José Antonio. Acá, maestra, presente. Ya te vi, gracias. Ok. Nada más. Los demás tienen asistencia, ¿eh? Si no los mencioné es porque los estuve checando pues en la pantalla y ahí los vi presentes. ¿De acuerdo? Profe, a mí se me apagó mi celular un ratito. No sé. te preocupes. Ya te había pasado asistencia. Ah, ok. Gracias, profesora. Bueno, chicos, pues bueno, muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo lunes para continuar con este análisis, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, de acuerdo. Que tengan buena semana, cuídense mucho. Igualmente. Buenas noches, hasta luego. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.